Televisora Andina de Mérida presenta. Día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres el campo, la tierra fértil con esmero y esfuerzo. Venezuela, tierra fértil del trabajo digno y creador, que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. ¿Qué tal, amigos de Tierra Fértil? Sean ustedes bienvenidos a una edición más de su programa agropecuario, iniciando este 2020-2024. Esperando que hayan recibido un año nuevo de muchos éxitos en todas y cada una de esas actividades que ustedes emprendan, tanto en el sector rural como, por supuesto, en el sector urbano. Como siempre, intentando hacer extensión a través del medio de comunicación Televisora Andina de Mérida y de su programa agropecuario Tierra Fértil. Este año será igualmente, invitaremos investigadores, la gente que está en investigación, docencia, extensión, productores, emprendimientos, eventos, es decir, todo ese acontecer agropecuario que se genera en nuestra ciudad, por supuesto, el resto del estado Mérida. Hoy vamos a abrir con un pensamiento que tiene que ver en el sector rural, donde todo el mundo dice, por ejemplo, que del árbol caído todo el mundo hace leña. Esto quiere decir que a veces cuando estamos en una dificultad, pues como que todo el mundo se aprovecha de ese momento para terminar pues de complicar las cosas. Eso se refiere con ese pensamiento que estamos abriendo el programa. También es importante que conozcan en las efemérides del día de hoy, que estamos refiriendo para ustedes, el tema de la educación ambiental. Allí en pantalla aparece que el 26 de enero es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Actividad importante sobre la cual todos debemos reflexionar. Porque es que en programas anteriores, algunos invitados terminan como recalcando que gran parte del tema en el área rural y en el área urbana tiene que ver con la educación ambiental. A pesar de que es un derecho ciudadano contemplado, consagrado en la Constitución Nacional de Venezuela, pues también tenemos deberes. Y muchas veces vemos el comportamiento realmente de la gente. El año pasado, uno de los invitados en materia ambiental que hablaba sobre la intervención y la grave situación de las áreas bajo régimen de administración especial, conocidas como ABRAE, estaban atravesando por momentos bien difíciles porque el hombre en su afán de expansión o de enriquecimiento sigue afectando el medio ambiente y el medio ambiente nos está pasando factura a nivel mundial. De manera que hoy vamos a hablar con el profesor Carlos Raúl Camacho, amigo de esta casa, amigo de hace muchos años, investigador, docente, extensionista en apasionamiento, fines de semana, ha participado en numerosos eventos, charlas, congresos, seminarios, profesor activo todavía de la Universidad de los Andes, ha publicado numerosos libros, notas de prensa, una persona realmente ganada y preparada para el tema ambiental. Con él vamos a hablar tópicos muy importantes porque nosotros no concebimos una agricultura a espaldas del ambiente y para eso hay que formarse. Profesor Camacho, buenos días, bienvenido al programa Tierra Fértil. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que disfrutemos de este momento hablando de la educación ambiental. Así es un disfrute porque aquí hay dos extensionistas en este momento haciendo extensión. Profesor, ¿en qué momento? Porque antes de la formación nuestra se hablaba de la ecología, se hablaba del ambiente, a veces nos parecían temas que eran un poco aburridos cuando estábamos en pleno proceso de formación. Hablemos de esos inicios y cuándo comenzamos ya a hablar de educación ambiental, de sostenibilidad. Hablemos de esos términos que son muy importantes. Bueno, tú sabes que cuando uno revisa la historia a nivel internacional y a nivel mundial, encontramos de que aquí se hablaba antes de educación conservacionista. Y de hecho, pues, en 1825 aparecen los decretos conservacionistas de Bolívar. Bolívar por naturaleza fue un ser conservacionista. ¿Por qué fue un ser conservacionista? Porque fue educado a través y en la naturaleza, en los ambientes naturales. Fueron muy pocas las aulas que él utilizó de paredes
A él, su educación que le dio Simón Rodríguez, Andrés Bello, era afuera, en el ambiente. Eso lo llevó a sensibilizarse, ¿verdad? Y a ser defensor del ambiente, y de hecho entonces vienen los decretos conservacionistas. Posteriormente, ya no se habla de conservacionismo, sino que aparece aquella era de la ecología, entonces se habla de la educación ecológica. Entonces hay una gran diferencia entre la educación conservacionista y la educación ecológica. Ya en los años 75 más o menos aparece la educación ambiental, unos congresos internacionales en Tbilisi, en Estocolmo, donde se dictan las primeras directrices de la educación ambiental. Y en Venezuela, con la aparición del Ministerio del Ambiente en el año 75-76, hay una dirección de educación ambiental. En las universidades venezolanas destacan personas que, bueno, si dieron educación conservacionista o educación ecológica o educación ambiental, no establecieron diferencia entre ninguna de las tres. Sencillamente utilizaron el ambiente para enseñar y para aprender. Es el caso de Arturo Eisler, es el caso de José Antonio Uzcategui, el caso del profesor Pedro Durán, el caso del profesor Francisco Tamayo, la profesora Elena Martínez, bueno, y un sinnúmero de personas que tú pudieras mencionar. Este último, el profesor Pedro Durán, quien se formó en el Pedagógico de Caracas, en el área de biología y química, él inicia su educación ambiental no formal a través de los centros de ciencia. Él se gradúa por allí en el año 56 y en el año 57 ya estaba trabajando en el Liceo en el Liceo UMDA en Guanare. Y ahí crea él su primer centro de ciencia. Eso es educación ambiental no formal. Porque entonces, ¿qué hacía él? Él sacaba a sus alumnos, él iba al monte, allí a las sabanas, a tomar muestras de plantas, a que la persona aprendiera lo que era una hoja simple y una hoja compuesta. Y esto es importante porque a nosotros en bachillerato, cuando nos hablan de la hoja o en primaria, te muestran es una hoja simple, pero nunca te dicen que eso es una hoja simple. Entonces tú cuando ves la hoja del rosal, ¿verdad?, que tiene 5 o 7 folíolos, uno piensa que el folíolo es la hoja. No, la hoja es todo, ¿verdad?, porque está formada de folíolos. Eso lo aprendimos con Durán. ¿En dónde? Allá afuera, en el aula ambiental, ¿sí? Yo tengo una referencia, profesor Camacho. Bueno, allí en las imágenes tienen ustedes parte del trabajo de campo que hace el profesor Camacho con su estudiante, y siguiendo lo que nuestro mentor, el profesor Durán, nos enseñaba. Fuera de las aulas, el profesor Durán decía que era importante sacar al estudiante de esas 4 paredes y llevarlo al entorno ambiental, porque era la manera en que aprendía realmente, se sensibilizaba. La anécdota que les voy a contar, yo la vi con el profesor Durán un fin de semana, porque los fines de semana él no paraba. Nos fuimos al Cerro Lavandero, al norte de nuestra ciudad, y allí un grupo de profesionales nos preguntó qué teníamos por concepto de qué era una cuenca o una microcuenca, y todo el mundo comenzó a dar su versión. Después nos pidió que tomáramos una hoja, y ya con la hoja en la mano nos pidió que revisáramos por él en vez, y allí nos mostró en ese momento qué era una cuenca y una microcuenca, y todas las redes, los manantiales, cómo se alimentaban, una nervadura central que era el río, y allí nos dio una clase magistral de lo que era la conformación de una cuenca y microcuenca, y por supuesto la importancia que tiene como productora generadora de agua. Ese era el profesor Pedro Durán. Yo coincido con el profesor Camacho que una materia tan delicada y tan hermosa y tan sensible tiene que ser fuera de las aulas. ¿Cómo le hablamos a un estudiante dentro de un aula de estos temas si no los asocia? Y el otro es que hay que reconocer que los primeros valores empiezan realmente en el hogar. Y luego la escuela lo que hace es reforzar. A veces los padres nos equivocamos y pensamos que la escuela le va a dar toda la formación. Y a veces el niño viene de la escuela con una información básica y se consigue en su casa una enorme contradicción que lo lleva realmente. Por eso la formación ambiental tiene que ser un aspecto ambiental. De esta manera quisimos abrir el programa del día de hoy, este primer programa del 2024. Vamos a hacer una breve pausa. Ya regreso, vamos a hablar de esas experiencias de lo que es la educación formal y la no formal.
Cuando fuimos al corte dejamos la inquietud al aire sobre la educación formal y no formal. Y tengo una de las antepenúltimas publicaciones del profesor Camacho, Origen, Evolución e Importancia de los Centros de Ciencia, Tecnología y Educación Ambiental en Venezuela. Que por cierto, los centros de ciencia es una forma de educación no formal. Y podemos decir que el profesor Pedro Durán en algún momento se decía que era el padre o creador de los centros de ciencia en Venezuela, el legado que dejó y que de alguna manera el profesor Camacho todavía los fines de semana pues haciendo extensión. Profesor Camacho, Sí. hablemos entonces para orientar a la gente, ¿qué es la educación formal y la educación no formal? Y en todo caso, ¿cuál recomienda usted con la experiencia de vida que tiene para seguir reforzando estos valores tan importantes en este tema como es la educación ambiental? Bueno, mira, debimos haber iniciado el programa hablando de qué es la educación ambiental, ¿verdad? Entonces la educación ambiental es ese proceso educativo que conlleva a obtener conocimientos, a obtener actitudes, valores, capacidad para resolver los problemas con un objetivo único que es obtener una mejor calidad de vida. Eso es la educación ambiental. En Venezuela ya habíamos hablado de los antecesores de Bolívar, pero en el año 78 aparece un primer texto de educación ambiental que es promovido por la Universidad Nacional Abierta. Y ahí para adelante, pues, habría que investigar, ¿no? Pero después de ese texto, el que yo conozco es uno que se elaboró gracias a la gente de Fundacite, que es sobre educación y formación ambiental en Venezuela, ¿no? La fundamentación legal y algunas crónicas periodistas que yo coloco allí. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de la parte no formal, yo tuve mucha formación con las lecturas del profesor Francisco Tamayo. El profesor Francisco Tamayo tuvo muchas publicaciones a nivel científico, publicaciones en la revista Tricolor y publicaciones a nivel de prensa. Pues entonces él informaba en su debido momento sobre los trabajos de campo que él realizaba. Bueno, eso me llegó a mí y me di cuenta que un docente tiene también que escribir, además de ser académico, además de ser investigador y extensionista, un docente se forma escribiendo. Entonces, bueno, eso me llevó a mí también a escribir, de allí entonces las 5 producciones que yo tengo. En cuanto a la educación formal y la educación no formal, bueno, en los años 81, 82, se hizo una reunión en el Instituto Pedagógico de Caracas para tomar la decisión, junto con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Educación, qué se iba a impartir en la educación ambiental en Venezuela. Entonces, se presentaron 2 posiciones. Una posición que decía, bueno, vamos a dar educación ambiental como una asignatura más del currículo. Todos los docentes que se vayan a formar en los pedagógicos, en la escuela de educación, van a recibir educación ambiental. De allí entonces que en la UPEL, en el componente de formación general, existe una asignatura que es obligatoria, que se llama educación ambiental. Es obligatoria para el que va a estudiar educación física como para el que va a estudiar matemática, el que va a estudiar idioma. Eso es lo ideal. La segunda opción era que cada docente debía de darle su enfoque ambientalista a su asignatura. Esas fueron las 2 posiciones que se tomaron para ese evento 81, 82, ¿verdad? ¿Cómo debería ser la educación ambiental? Aquí en Mérida, en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Humanidades, mi persona es la encargada de dar educación ambiental allí, y yo lo doy a través de una asignatura, a través de un seminario. Pero no se da a todas las menciones. Yo solamente trabajo ahí con ciencias físico-naturales y con educación básica. El seminario sí es abierto, ahí se inscribe la gente de otras menciones. Pero, ¿cuál es mi mensaje hacia la Facultad de Humanidades? Deben incluir la educación ambiental en todas las menciones, para que el docente que se gradúe en literatura, el docente que se gradúe en educación física y tal, haya visto educación ambiental. Entonces, él puede dar educación ambiental en las escuelas, en los liceos. Pero mientras no se forme es imposible, ¿no? Porque uno le ha hecho un seguimiento a esto.
Se da educación ambiental en la Facultad de Humanidades, pero después uno se consigue a los exalumnos y uno conversa con ellos. Y entonces, no, que el director no me deja sacar a los alumnos, no, pero eso que yo no tengo tiempo, ¿no? Entonces ahí no hay formación de conciencia, ahí no hay cambio de actitudes, ¿no? Eso en cuanto a la educación formal, ¿verdad? Que hoy en día tiene un gran peso porque la Constitución contempla en su artículo 107 que la educación ambiental es obligatoria en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Ahora fíjese, profesor Camacho, qué interesante lo que usted está planteando. Digamos, estamos invitando a nivel básico de que los profesores, no como un componente docente, sino como un seminario, como parte de la formación integral, reciba la educación ambiental. Sin embargo, la universidad, que es, digamos, las últimas etapas de formación de ese futuro profesional, no lleva este componente, digamos, este complemento, en todo caso, la educación ambiental. Y si le sumamos que a veces algunos educadores no se forman en la materia, a pesar de que es obligatorio impartir el tema turístico y ambiental, y si le sumamos que en los hogares muchas veces los adultos no nos formamos, entonces ¿cómo podemos formar un ciudadano a futuro que pueda trabajar con actividades amigables al ambiente si en el camino recibe información un poco distorsionada? Y el otro tema es que en el área rural, por eso yo digo que no podemos concebir una agricultura a espaldas del ambiente, porque gran parte de lo que adolece el sector rural es que no hay formación ambiental para los productores. O sea, nos formamos en el área urbana, pero en el área rural no. Es donde hay graves problemas, porque son las intervenciones de las ABRAE, donde se contamina agua, suelo, aire, producto y el mismo productor por el tema del uso de agroquímicos, afectando con el ambiente y primero con lo que usted decía, la calidad de vida del mismo productor. Claro. Entonces, es muy complejo y estamos conscientes de que hay que insistir en estos temas de educación ambiental porque es, como tú decías, educación para la vida. Claro. Sí, eso es correcto. Pero fíjate, para establecer la diferencia entre la educación formal y la no formal, ¿no? Entonces la formal es la que aparece allí en el currículo, ¿verdad? En el diseño curricular de educación ambiental que hacen el 4º semestre de la carrera Ciencia Físico-Natural. ¿Y cuál es la educación ambiental no formal? Bueno, yo me formé allí, como a través de los centros de ciencia. Yo desde que estudiaba 3er año, por allá por los años 60, en el Liceo de Pelucín en Caracas, una profesora creó su centro de ciencia y ella nos sacaba. Yo conocí el zoológico de Maracay porque esa profesora nos montaba en el carro y nos llevaba. Yo conocí los petroglifos porque la gente de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, el doctor Quero, nos montaba en el autobús y nos llevaba también para Maracay. O sea, ¿qué no aprendí yo fuera de eso, de lo que no era no formal? Claro, ¿tú me entiendes? Claro. Entonces, bueno, uno también siguió esa línea de los centros de ciencia y creó, junto con Pedro Durán, en el sentido de que, bueno, vamos a seguir trabajando con los centros de ciencia como una manera de dar educación ambiental no formal. O sea, no es obligatoria. A mí nadie me obligó, mientras trabajé en el Tulio Férez Cordero, a que yo diera educación ambiental, ni me pagaban, ¿no? Yo trabajaba mis 36 horas, pero yo trabajaba con los centros de ciencia los viernes en la tarde, los sábados en la mañana. Yo llevé a los muchachos al centro de astronomía allá arriba en el SIDA. Yo llevé a los muchachos con los trabajos de campo del profesor Durán. Yo llevé a mis alumnos a microscopía electrónica con el doctor Ernesto Palacio Prú, pues. O sea, yo todos los sábados sacaba a mis muchachos. Ese era y tuve una gran diferencia. Y de ahí nació un gran líder, Jorge Zurbarán, que es el coordinador del grupo Chuquisaca, aquí en Mérida. ¿Cómo no? Bueno, ese muchacho fue alumno mío del Centro de Ciencia en el Liceo Tulio Férez Cordero. Será interesante que toda esta información que está entregando el profesor Camacho pudiera ser retomada en principio a quien le compete, que es el Ministerio de Educación, obviamente. Pero sobre todo yo quiero insistir que a nivel de nuestros hogares es importante que nosotros como adultos, que acompañamos ese proceso de formación de nuestros hijos, de ese futuro ciudadano que necesitamos formar, podamos ahondar más sobre estos temas. A veces los padres simplemente, repito, no todos, envían a los muchachos a la escuela y dejan en manos del maestro todo este proceso que, como ven, es bastante complejo y que debe ser acompañado durante toda la vida, porque nunca, no importa la edad que tengamos, vamos a deformarnos en este tema ambiental. Mérida es una ciudad tan hermosa que uno a veces ve, por ejemplo, actitudes de ciudadanos en el páramo y uno dice, wow,
¿Qué pasó? ¿En qué momento esta persona desvió? Tú ves en el páramo personas que extraen frailejón para llevárselo para su casa. Eso es un crimen, porque lo está sacando de un hábitat natural. Además hay muchas especies que viven de la permanencia del frailejón. Además capta agua, hay especies que se acobijan allí, que se alimentan de otras especies. El profesor Durán siempre nos decía, el coloradito del páramo, por ejemplo, que fue una de sus publicaciones, para que aprendiéramos a querer, a contemplar. Es un turismo de contemplación. Tú te ves gente en el páramo como a todo volumen, tirándole cosas a las truchas, a las lagunas, grita, contaminan, y lo peor del caso es que dejan los desechos sólidos allí. O sea, ¿por qué somos depredadores por naturaleza? ¿Qué nos molesta del ambiente? Si van al sistema teleférico, que es un parque nacional, todos los años los muchachos de los grupos ecológicos bajan toneladas de los desechos que dejan desde los excursionistas en adelante. Entonces el Día Mundial de Playas, de Lagunas y de Ríos, van a recoger los desechos que el turista o el excursionista que debe tener otro tipo de formación dejan en nuestros parques nacionales. Señores, ¿cuánta gente en el mundo viene a Mérida a disfrutar de un ambiente que no lo tienen en sus países de origen? Y aquí que tenemos un ambiente hermoso, simplemente porque desde niños no nos formaron al turismo de contemplación. Mira, aquella experiencia en la Zulita, que es un paso al Cañón del Chama de aves migratorias. Eso es turismo de contemplación, de canto de aves. Ahora aquí en el Valle tenemos otra experiencia con colibrí. Y la gente desconoce lo que Mérida tiene. Entonces nos vamos a otros países a hacer turismo sin primero conocer nuestro estado Mérida. Hoy quisimos tocar este tema en el programa porque consideramos que es un tema álgido en el que todos debemos estar conscientes de lo que significa educarse en materia de ambiente. Porque es que el ambiente es todo. En su caso usted tiene un ambiente, es un microclima. Usted sale a la calle a su lugar de trabajo y usted tiene un ambiente de trabajo. Usted va a visitar un parque o una plaza y usted tiene un ambiente de trabajo. En Mérida hemos visto que se ha hecho un esfuerzo por mantener los parques y las plazas. Bueno, hay gente que daña las luminarias, daña la madera, se la lleva para su casa. Si a usted eso le molesta, sencillo, no vaya, pero deje que otros podamos disfrutar y de contemplar de nuestros sitios turísticos. ¿Cómo es posible que aquí sitios donde se prohíbe el ingreso de personas provenientes de otros estados y de cierta nacionalidad? Eso es triste, que a mí me prohíben entrar a un hotel o posada por el daño que dejamos. Usted va a la playa y usted te consigue que los señores dueños de yates y de botes quitan espacio natural de la persona que se va a bañar para estacionar su yate ahí, dejando restos de gasolina con equipos a todo volumen. ¿Y dónde está el descanso y el esparcimiento que tú estás buscando en la playa? Porque no hay respeto. Dejando desechos naturales, desechos sólidos en los manglares. Eso somos nosotros, unos depredadores. Hoy el tema, casualmente quisimos tratarlo para que ustedes conocieran esto. Otra de las secciones del programa tiene que ver con el tema de las fiestas religiosas y por supuesto de las fases lunares. Si tenemos tiempo, señor director, vamos entonces o al regreso de la pausa, le presentamos entonces, porque estamos ahora mezclando la fiesta religiosa, sobre todo en el área rural, para que usted también haga turismo religioso, y por supuesto le presentamos el tema de las fases lunares, por la cual muchos productores se guían hoy por hoy. Al regreso de la pausa. Bueno, hoy en el programa Tierra Fértil, como ustedes han notado, hemos querido insistir sobre este tema de la educación ambiental y sobre todo invitar a nuestros amigos, colegas docentes a nivel de las escuelas, que es donde se inicia ese proceso de formación de nuestros hijos y donde muchas veces pues hay choques. Ellos son una esponjita, copian estereotipos. Por ejemplo, un docente que dice sobre los efectos del cigarrillo, pero entonces en el recreo estamos fumando. El tema del plástico, pero entonces generamos plástico en la misma institución. Hablamos de reciclaje, pero entonces no tenemos un proceso de reciclaje. Es decir, a veces hay enormes contradicciones y ese niño llega a su casa y también consigue más de lo mismo. Entonces, es muy difícil si no acompañamos un proceso de educación ambiental y sobre todo tener mucho cuidado. Ahora que terminó la Navidad, por ejemplo, ¿cuántos padres enviaron o compraron a sus hijos juegos pirotécnicos, a veces inconscientes o conscientes, del daño que se causa al ambiente por contaminación sónica y sobre todo a las mascotas que son tan sensibles? Y otros envían a sus hijos a comprar cigarrillos o hasta licor. Eso no es educación ambiental, porque él está copiando un estereotipo y va a crecer pensando que eso es normal. En función de eso, mi estimado profesor Camacho,
¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo orientamos a los profesores, a los maestros, sobre esa bonita responsabilidad que tienen porque están formando un ciudadano futuro con esa experiencia que usted tiene, tanto a nivel de las escuelas como a nivel de campo, para reforzar este tema tan hermoso como es la educación ambiental? Bueno, mira, no es fácil, Gustavo, porque estamos sumergidos en sociedades que generan consumismo irracional. Entonces, en estas mismas fiestas navideñas, tú ves cómo la gente ingiere bebidas gaseosas, pues. Y las bebidas gaseosas son endulzadas con una sustancia química que se llama aspartemo. Y el aspartemo es esa sustancia que lo que hace es descalcificar los huesos y produce osteoporosis. Los plásticos, por ejemplo, donde viene el agua, la gente por imitación, entonces anda ahora con una botella de agua para arriba y para abajo. Bueno, esa botella de plástico, de PET, al recibir la radiación solar, el agua trata de evaporarse y entonces se recalienta el plástico y eso está recubierto internamente por una sustancia que se llama bifenol. Y eso es productor de cáncer. En Estados Unidos la gente ahora los perfil 21, además de hemoglobina, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y tal, eso incluye si tiene o no tiene bifenol en la sangre. Bueno, tú le explicas eso a los que son estudiantes en la facultad y después tú lo ves en las escuelas preparando, no preparan la tisana, no preparan el agua de panela en la fiesta del niño, sino que traigan un refresco. Entonces tú lo ves con las botellas en la mesa de bebidas gaseosas, pues, y tú lo ves con las botellas de agua. Entonces es un problema de conciencia, un problema de consumismo irracional, porque una cosa es que usted tenga la necesidad de tomarse una botellita esa de agua porque, bueno, anda de viaje y no llevó agua, y otra cosa es que todos los días usted ve que lleva la botella de agua para la facultad o lleva la botella de agua para... Entonces los padres tienen que tener cuidado con eso. Profesor, pero entonces dime un previo allí. ¿Qué pasa con aquellas campañas que hacían algunas empresas que obligaban a los niños a llevar tapas de refresco? Cuando obliga a llevar la tapa, lo obliga a comprar el producto y a consumir. Claro, y lo mismo pasó con la colección de latas, pues. Indirectamente, mis alumnos, por ejemplo, ellos entregan en la facultad por semestre 500 latas. Pero yo les explico, el hecho de que ustedes traigan latas no significa que ustedes van a consumir enlatado. Porque yo soy profesor de educación ambiental y más de una persona me ha visto a mí que yo ando caminando y yo me consigo una lata y yo me agacho, la piso y me la meto al bolsillo, o siempre cargo una bolsita. Y en alguna oportunidad yo andaba con mis hijos por ahí por los lados de la hechicera y pasó un directivo de la facultad y de manera irónica me dijo: mira, estás recogiendo lata con tus hijos. Yo le dije: bueno, recogiendo la lata que usted bota, profesor. Porque aquí el venezolano a todo le busca el chiste y la burla, la ironía. Entonces a mí eso no me apena porque yo soy un profesor de educación ambiental, pues. Claro. Y yo a mis hijos se lo he dicho. Y cuando estuvieron en proceso de formación en las escuelas, que en las escuelas intercambiaban las chupetas, los caramelos, y llegaban con la lengua morada, roja. Entonces que empezó a darle alergia. Le mandé a hacer todos los exámenes casualmente con un profesor que fue alumno de Pedro Durán, que creó el centro de alergia ahí, el profesor Muñoz, fue alumno del Centro de Ciencia del Liceo Libertador. Él me lo dijo a mí: bueno, quedan dos alternativas. Si tus muchachos van a seguir comiendo ese tipo de dulce, lo voy a tener aquí todos los fines de semana por la alergia que produce eso, pues los colorantes. Claro. Y entonces yo me senté y hablé con mis hijos y mis hijos: no, papá. Entonces le llegó un problema, pues entonces en la escuela le daban el chihui que le ponían amarillo con el amarillo 5, hoy en día tal vez ya no es amarillo 5, es onoto, ¿verdad? Y los colorantes. Entonces me decía: papá, ajá, aquí están ahora las chupetas, ¿y qué hacemos? Bueno, no sé, habrá que botarlo. Pues se lo voy a regalar a un amiguito mío. Entonces tú estás transfiriendo tu problema a otro. Esa no es la idea es hablar con las maestras, ¿tú me entiendes? Hablar, y eso se le enseña, ¿tú me entiendes? Hay un video muy bonito en YouTube sobre cómo se hace la gaseosa y va explicando todos los elementos que va llevando la gaseosa, y a la final cuando le van a entregar la gaseosa a la muchacha dice: no, yo no quiero eso porque eso es, además de sucio, eso es veneno. ¿Tú me entiendes? Entonces sí. No es fácil. Los docentes tienen que cambiar su actitud, tienen que cambiar su conducta. ¿Entendido? El docente tiene que ser investigador.
El docente no puede, el docente tiene que quitarse de la cabeza eso de dadores de clase. Que voy a dar clase, no, para eso no hay necesidad de docente. Compró el libro, se lo leyó y al día siguiente está repitiendo como un loro lo que dice el libro. No, cuando usted hace investigación, usted genera conocimiento y ese conocimiento es el que usted va a impartir en clase. ¿Tú me entiendes? Eso es interesante, entonces averígüese qué es lo que tiene las bebidas gaseosas, averígüese qué es lo que tiene el agua que viene embotellada. Porque eso lo dijo el profesor Camacho en el programa, no, averigüe usted. Porque no voy a decir que el profesor Camacho digo, ¿no? Usted averiguó y cuando alguien le diga, usted va a decir, bueno, yo me metí en internet y encontré que es verdad la información que nos pasó el profesor Camacho. Bueno, eso es interesante. Eso queda para la reflexión. Realmente tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que dígame, si usted hace una investigación, como dice el profesor Camacho, y averiguemos qué lleva en esa lonchera, porque a veces la madre para resolver cualquier cosa. Y estamos atentando con la salud del hijo. Claro. ¿Qué venden en las cantinas? ¿Han revisado? ¿Cuántas cuestiones artificiales sin el control de nadie se expenden allí? Es simplemente queda para la reflexión. Antes de irnos al corte, nosotros ya acostumbramos y vamos a complementar porque a veces se hacen fiestas religiosas en los campos venezolanos. Aquí en el estado de Mérida está muy ligado el tema de San Benito. Hace poco en Mucuchí se celebró la misa a la Virgen Santa Lucía. Participaron los trabuqueros. Le hace la fiesta San Benito, que es el Santo Negro del Páramo y de los productores, así como otras festividades. Hoy hemos querido incorporar en el programa una festividad a la cual les invitamos para que participen y comiencen los fines de semana a disfrutar y a conocer los encantadores pueblos del estado de Mérida. En cámara, ciudadano director, cuando usted lo disponga, vamos a referirles cuál es la festividad o la fiesta religiosa a la cual usted puede disfrutar este o cualquier fin de semana. Allí entonces tienen ustedes el Santo Niño de Cacute, muy cerca acá de la ciudad de Mérida, con festividades religiosas. Los productores aprovechan de salir, de conocer, de pasear al niño, de hacer la misa. También se celebran otras, comunidades del estado Mérida. Otra de las secciones del programa tiene que ver con las fases lunares. ¿Por qué el tema de las fases lunares? Porque los productores nuestros en la zona de los Andes todavía seguían por las fases lunares, a pesar de que a veces el tema del cambio climático puede afectar una con otra, pero bueno, allí tienen como referencia de esta fase lunar que tenemos, en estos momentos, y lo que se puede, las prácticas culturales que usted puede desarrollar allí, como sembrar vegetales de raíz, como las zanahorias o remolachas, también las plantas medicinales, las cebollas y los ajos, berenjena, melones, apio, también vegetales de raíz como zanahorias y remolacha. Como referencia para los amigos productores y también en el área urbana algunas amas de casa que están pendientes en qué momento pueden podar, sembrar o fertilizar sus plantas. Bien, la otra sección tiene que ver con los precios agropecuarios. Son precios de referencia, atención, precios de referencia para productor y para consumidor. A continuación vamos a observar entonces cómo amanecimos en este mes de enero en el área metropolitana con los precios agropecuarios. Y tienen ustedes los precios de las verduras, que es la docena que consideramos de mayor importancia, de mayor consumo en la ciudad. Igualmente la fruta, los precios están en bolívares por kilogramo. También vamos a presentarles los precios del ganado, tanto en pie como en canal, sobre todo a nivel del sector ganadero, que en este momento comienzan a pesar su ganado para los intermediarios o a nivel, de matadero. Vamos entonces a revisar cómo están los precios. Allí los tienen ustedes, precios de ganado en pie y en canal, expresados en dólares, en pie y en canal. Allí tiene el precio del toro, de la vaca y así sucesivamente. Los precios del cerdo, el cerdo industrial, en pie y en canal, expresado también en dólares por kilogramo, tanto en pie como en canal. Y finalmente, el precio de los huevos. Allí aparece que está en el área metropolitana entre 150 y yo voy a actualizar en este momento porque un precio última hora 190, es decir, está 150 y 190 el cartón de huevos en el área metropolitana. Repito, precio de referencia para productores y consumidores. Vamos a una breve pausa. Al regreso tenemos otras secciones importantes que tienen que ver con eventos, con campañas, con curiosidades que consideramos que es de interés para todos ustedes. Y por supuesto vamos cerrando con el profesor Camacho. Entonces, ahora, ¿cuál es la recomendación con el tema de educación ambiental en el área rural? Esto al regreso de la pausa.
Bien, en el programa de hoy pues quisimos dedicarlo en gran parte, por supuesto, al tema de educación ambiental. Con eso abrimos este año, o esta temporada del programa Tierra Fértil, educación ambiental. Profesor Camacho, Diga. el área rural, porque estamos en un estado donde su economía gira en torno a la agricultura, la ganadería, los frutales, emprendimiento, en fin, el fuerte nuestro en 23 municipios del estado de Mérida es la agricultura y la ganadería. Por supuesto, también en el área rural hay problemas, por ejemplo, el transporte, generación y disposición final, por ejemplo, de los envases de agroquímicos, que es un tema delicado, la intervención de cuencas y microcuencas, la contaminación de agua, suelo, aire y productos por el uso de agroquímicos. A veces también falta educación a los señores expendedores de estos agroquímicos, Claro. orientar al productor. Y por supuesto también tenemos niños en el área Claro. rural. ¿Cómo enfocamos esa educación en este sector? Bueno, mira, antes de entrar al tema, quería mostrarte una experiencia que estuve allí en el Tulio Férez Cordero, cuando trabajé allí, por la venta de los alimentos de cantina, que todo era industrializado, pues. Entonces, llegó un momento en que el muchacho me decía, profesor, pero usted dice que esto hace daño, pero eso lo vende la cantina. Entonces, tuve que conversar con el ciudadano director, tuve que conversar con el encargado de la cantina, y sí llegamos a acuerdo. Entonces se eliminó todo eso, se eliminaron las bebidas gaseosas. ¿Y qué se metieron? Se metieron dedos de cambures, pedazos ¿cómo es? Ruedas de piña, se hicieron sándwiches, se hicieron jugos naturales, agua de panela, o sea, todo fue natural. Y el hombre contento porque, bueno, el muchacho podía comprarte un dedo de cambur, pues, entonces ya no se acabaron los chicles, se incorporaron la gente de Belén, la gente hacía conservitas de coco, conservitas de leche, ¿tú me entiendes? O sea, hay una incorporación, un trabajo verdadero allí de comunidades con el liceo, y entonces sí se puede hacer. Tú tienes que dejar la comodidad de que te vendan la bebida gaseosa, no, vamos, si usted quiere hacerlo, lo hace, nadar contra la corriente es lo más difícil que hay, pero se logra. Esa fue una experiencia que tuve en esa oportunidad. Con respecto a la educación ambiental en el área rural, mire, hay muchas experiencias. ¿Qué es lo que sucede? En Mérida no hay una escuela para formar docentes en agropecuaria. Eso creo que lo único que forma es en el pedagógico de Barquisimeto, que los egresados son en zootecnia y fitotecnia. Entonces el campo de trabajo es muy reducido, pues. Entonces, ¿cuál sería mi sugerencia en función a lo que yo he visto? Por ejemplo, yo estuve en la Escuela Técnica Agropecuaria Simón Bolívar allá en Azulita, y un profesor dándole clase a los muchachos de cómo se planta una plántula de café, y no sabía ni siquiera cómo abrir el hueco. Entonces, un estudiante hijo de un campesino que ha nacido y se ha sido criado en el campo, le dijo, mire, profesor, vamos a hacer una cosa, yo le voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Es el interaprendizaje. Claro, entonces los docentes que van a dar clases de zootecnia o fitotecnia tienen que ser la misma gente que ha tenido toda una experiencia de 30, 40 años. Hay que reconocer las experiencias de las personas. Y eso es lo válido, no el título de que un profesor de biología va a enseñar zootecnia, fitotecnia, no señor. Entonces yo la solución que veo es esa. Eso tiene un nombre, la validación de experiencia. Sí, cómo no. Eso creo que la UPTM aquí lo revalida y ellos pueden lo ser validan docentes. y le dan el título de docente. Claro. Otra experiencia que yo vi ahí fue con el doctor Pérez Batista, por los lados de Torondoy, se formó una escuela agropecuaria. Y él se fue al pedagógico de Barquisimeto a traerse los profesores en fitotecnia y los profesores en zootecnia. Eso fue una experiencia muy bella. Se formaron, los muchachos se formaron a través de proyectos agropecuarios y una vez que egresaron con el título de técnicos medios en fitotecnia y zootecnia. Y cuando fueron a trabajar con los dueños de hato y dueños de tierra, entonces los querían tratar como obrero y pagarle como obrero. Entonces los muchachos, bueno, pero ven acá,
yo estudié para ser técnico medio y traigo buena formación, porque me van a tratar y me van a pagar como obrero. Total que esa escuela como que desapareció. Entonces, no es fácil, ¿no? Por ejemplo, antes la gente limpiaba los terrenos y botaba la hojarasca. Hoy en día no, hoy en día se le enseña a la gente que eso hay que apodarlo, ¿verdad? Que se descomponga. Claro, porque la materia orgánica que es la hoja, si usted la ve por encima, ella es marrón, y a medida que usted va curucuteando hacia abajo, usted va sintiendo humedad, va viendo la presencia de insectos. Lo que pasa, mira, que los libros, por ejemplo, dicen los seres descomponedores, hongos y bacterias. Mentira, cuando usted comienza a mover, usted comienza a ver ahí 100 pies, comienza a ver una serie de grupos de invertebrados, lombrices, eso abundan. Como los libros no lo dicen, entonces la gente, ¿qué es lo que hace? Matar a la lombriz. No, señor. Fíjate Por eso que es que nosotros no podemos ser dadores de clase. Nosotros tenemos que aprender con el ambiente, hacernos la pregunta, ¿por qué si el libro dice descomponedores y desintegradores, hongos y bacterias? Bueno, pero es que yo estoy viendo que aquí hay más de hongos y bacterias. Entonces, incorporémosles el conocimiento que hemos adquirido a través de nuestra experiencia con el entorno, incorporémosle al libro, ¿verdad? Dígale a los estudiantes, mire, ahí en el libro donde dice desintegradores, póngale, colóquele ahí también lombrices, insectos, etcétera, porque eso es lo que nos muestra nuestra realidad. en torno a eso hay una experiencia interesante, profesor Camacho, y es que ahora no es una nueva tendencia, simplemente estamos como involucionando a favor del ambiente. Y ahora se está hablando de ganadería, de agricultura regenerativa, porque casualmente el señor productor del campo entendió que hay que conservar la mina de agua, la cuenca, los suelos, porque hay una microflora, una microfauna que interactúa allí para mantener una tierra fértil. Y ahora hay curiosidades como esta, hay productores que están comprando lombrices para transformar esa materia orgánica, como usted le dice, convertirla en abono y devolverle esa enmienda orgánica que el suelo necesita, porque a punta de agroquímicos ya los suelos pues están degradados, están altamente salinizados, se vuelven suelos desérticos, y además una manera de bajar el costo de producción. La curiosidad, profesor Camacho, aquí hay productores en el sector ganadero que están comprando los bubutes que llamamos nosotros. Ajá. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los escarabajos, que muchos habían sido extinguidos por las prácticas de campo, y se dieron cuenta el valioso aporte que le da a la formación de la bosta. Y en apicultura, también se está hablando ahora de apicultura regenerativa, están hablando de que los señores apicultores necesitan que las fincas que están cerca de la unidad de producción no fumiguen los cultivos, porque la abeja sale a pecorear, la abeja se muere, y ya Einstein lo decía, con la muerte de la última abeja significa el inicio de la extinción del ser humano, porque aprendimos el valioso aporte que hace la abeja cuando sale a pecorear. Todo eso es educación ambiental. Claro, eso mira, lo decía, si conocemos cómo actúa el ambiente, pues lógicamente tomamos decisiones. En algún momento tú colaboraste con mi asignatura de educación ambiental. Yo recuerdo haber llevado a los estudiantes allá arriba a Santa Rosa y tú le explicaste sobre lombricultura, la lombriz californiana, ¿no? Así es. Yo recuerdo todas esas cosas. Y hoy en día he visto a través de videos que en algunos países desarrollados ya no se utiliza el arado, porque el arado remueve la tierra, claro. Entonces emergen los microorganismos y entonces las garzas, las aves se lo comen. Entonces lo que hace es que le estás eliminando todos esos elementos que se incorporan al proceso de la producción de los suelos fértiles. Con el error y ensayo, profesor, hemos ido aprendiendo de que hay que utilizar prácticas amigables con el ambiente. Claro. Bueno, profesor Camacho, llegamos al final del programa. Yo quiero darle realmente el nombre a la televisora andina de Mérida, del equipo de producción de Tierra Fértil, las gracias por haber compartido tan valiosa información que esperamos que sea al provecho de productores y consumidores. No, muchas gracias a ti, Gustavo, por la invitación y por haber permitido expresarme en el sentido de la educación ambiental, de lo poco pues que uno sabe aquí en Venezuela y en otros países, y la experiencia que hemos tenido en la Facultad de Humanidades, ¿no? Cierro diciéndote que la ULA sí, en muchas facultades no se da la educación ambiental, pero sí se da lo que se llama formación ambiental. Pues, en derecho se habla de derecho ambiental. Yo recuerdo que en medicina había un miércoles que se daba el café del doctor, no recuerdo ahorita. En economía, Arturo Eisler,
¿no? En ciencia, el grupo de ecología animal, siempre acompañó los centros de ciencia. Bien. Y así, bueno, la ULA tiene ese meritorio. Perfecto. Aquí seguiremos haciendo extensión y difusión sobre la actividad de la universidad, de seminarios, de congresos que tengan que ver en torno a la materia ambiental. Bien, ya para finalizar vamos a mostrarles entonces algunas campañas que la televisora ha querido difundir, darle fuerza a los amigos productores, algunas curiosidades y algunos eventos de interés para ustedes. Así que, amigos productores, es importante seguir con el tema de la presencia de la raíz rosada en el cultivo de la cebolla. Busque la asistencia técnica y sobre todo trabajar con variedades resistentes. También la presencia de la enfermedad del dragón amarillo en los cultivos en Venezuela. Esta campaña va a seguir permanentemente. Y recuerden ahora que debe usted, amigo productor o médico veterinario, registrarse en la página que aparece allí. A partir de esto fue el 1 de diciembre para que usted pueda obtener los avales sanitarios para la movilización animal y será solo por el CIGESAI. Tenemos también una curiosidad para todos ustedes que es interesante que conozcan. El repollo, el coliflor, las coles, bueno, no importa, regresamos. El brócoli, la col china, el col rizado son básicamente la misma especie de planta, pero se las ha cultivado tan selectivamente que ya no se parecen entre sí. Bien, nos vamos entonces con los eventos, mi estimado director. Tenemos próximamente la Feria Exposición Agropecuaria en el mes de febrero. Ya tendremos por acá algunos directivos hablando sobre las nuevas modalidades de los concursos y todo lo que va a ser la Feria Exposición Agropecuaria este año. También tenemos la Feria del Vigía. En su momento estaremos anunciándola para que usted pueda participar y conocer toda la exposición que llevan los productores a estas actividades. Bien, amigos de Tierra Fértil, de esta manera hemos llegado al final del programa por el día de hoy, esperando que sea del agrado de todos ustedes. Recuerden que estos programas los puede usted seguir en nuestro canal YouTube como Venezuela Tierra Fértil. Mientras tanto, seguiremos labrando caminos a través de esta tierra fértil. Hasta pronto, amigos productores. Televisora Andina de Mérida presentó. Adelante, unamos nuestras manos por el futuro de nuestro país, valorando siempre nuestra tierra, que nos brinda sus frutos y riquezas. día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres el campo, la tierra fértil con esmero y esfuerzo.